En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Él le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trono de pan, este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a lo que se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo de Dios, del hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás la vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Es importante captar el sentido de la lectura de hoy, porque es importante que entendamos, en la medida en que entendamos a Cristo en el sufrimiento, en el contexto del sufrimiento, podremos entender también, entendernos a nosotros en medio de la prueba de la vida diaria. O sea, todos estamos puestos a prueba diariamente. Diariamente tenemos que, de alguna manera, responder, luchar por nuestra integridad, mantenernos, guardarnos, preservarnos. Pero es como fruto, no como fruto de un perfeccionismo
obsesivo y enfermizo, en el que podían caer de pronto personas que lo único que buscan en un momento determinado es como, qué sé yo, tener un puritanismo, tener una experiencia de esa naturaleza, en la que lo que quieren es como sí, tener su conciencia tranquila, básicamente. Tristemente hay gente que vive así, ¿no? Hay gente que simplemente le preocupa es como su conciencia, pero a veces no le preocupan muchas otras cosas muy delicadas. Entonces, no, con tal de que yo tenga mi conciencia, entre comillas, tranquila, no hay problema. Pero a veces no se dan cuenta que hasta dónde abarcan las cosas. O sea, no es solo el que yo tenga tranquila la conciencia, entre comillas, sino el hecho de que yo sea consciente de los efectos que causan mis acciones. Entonces, de la responsabilidad de mí, de ser responsable de mí mismo. Y en este sentido, nuestro Señor nos enseña que Él es un ser consciente, pero verdaderamente consciente. O sea, no es una conciencia moralista, formal. Y discúlpeme que explique un poquito de eso, porque es que esto es muy delicado. La conciencia moralista es una conciencia que mucha gente tiene, con la que por muchas razones se cree buena, se cree justa, se cree por muchas cosas. ¿Y dónde está el moralismo? En el que para muchas cosas aparentemente son buenos, son correctos, pero en muchas otras cosas se actúan mal. Eso era lo que le pasaba a los fariseos, cumplidores de la palabra, cumplidores de un esquema, cumplidores de una... pero vacíos de amor, vacíos de caridad, vacíos de compasión, vacíos de humanidad. Entonces Jesús no quiere que actuemos de esa manera. Jesús sabe que tiene que realizar una misión, pero la primera lectura manifiesta un poquito como el orgullo del como el yo sé, Dios me ha elegido, me ha dado la gracia. Es como ese nivel de conciencia de Isaías en el que comprende, yo tengo una misión, y esa misión implica sacrificio, y esa misión implica negación, implica pasar la prueba, implica negarme a mí mismo incluso. O sea, tengo una misión, pero no hay misión fácil, o sea, toda misión. Una misión de una madre es una misión bella, pero es una misión dura. Comenzando hasta por lo primero, el tener que deformar su cuerpo, el que tener que morir. Regularmente una mujer después de un embarazo dice que envejece 7 años, diferente a lo de las demás. Por eso hay mujeres que para no envejecer nunca se dejan embarazar. O solo se dejan embarazar 1 o 2 veces. No, con 7 apenas. Yo doy unos 7 añitos de vejez. 14 ya es mucho. Imagínese 21. Bueno, o 28. Y siga la cuenta. Bueno, pero el sentido es el hecho de siempre hay sacrificio, siempre. Aún lo más bello, lo más grande implica el sacrificio. Pero en este sentido yo tengo que comprender mi misión. Y mi misión, el sentido de la misión, implica también la prueba. Jesús conocía claramente la prueba. Conocía claramente la misión. Y en este sentido, cada uno de nosotros hemos sido llamados en Cristo a vivir también como Cristo. Hay que renunciar a mucho, créanme, para seguir a Cristo fielmente hay que renunciar mucho. Uno tiene que comenzar primero que todo a renunciar a su yo. A su yo.
Porque si uno no renuncia a su yo, uno nunca entiende lo de Cristo. Entonces, por ejemplo, querer ser cristiano y hacer parte de una comunidad cristiana y no querer bajar la cabeza, no querer ser humilde, no querer morir, no querer negarse a sí mismo, no querer, eso es absolutamente contradictorio, o sea, no funciona. Así no funcionan las cosas. Cuando yo digo que soy cristiano, yo tengo que estar dispuesto a morir. ¿Pero por qué? Por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo, con quien me identifico. Cristo todo lo que hace, lo hace en función del Padre Celestial, se identifica plenamente con el Padre y por el Padre, por amor al Padre, todo lo que el Padre me ha dicho, todo lo que el Padre me ha pedido, todo lo que el Padre, todo. Incluso padece estas circunstancias tan dolorosas de una convivencia difícil, Claro, no hay mayor prueba, créanme, no hay mayor prueba que la prueba de la convivencia en el desamor. La convivencia, amar a quien no me quiere amar, amar a quien no me quiere, amar a quien tiene una forma de ser complicada. Eso no es fácil, o sea, tener que aceptar, amar y convivir con esa persona que es bien, que yo no la puedo cambiar. Y más aún que en el fondo muchas veces no quiere cambiar. Eso se vuelve una cosa bien complicada. Ustedes dirán, ¿y a dónde saca eso el Padre? Pues es que acabo de hacer la lectura del Evangelio, en el que Jesús está narrando los diversos sentimientos que tienen relación con los apóstoles. Mire cómo arranca. Están en la mesa, están comiendo, van a cenar. Están en la última cena. Oiga, y el contexto está bonito. ¿Sí ven que les estaba hablando de la última cena al comenzar? Diciendo que estaban preparando todo para el Señor. Y Dios, el Señor tenía dispuesto todo, que era el momento más importante, que es la Eucaristía. Por eso es el momento más sagrado. Pero ahí, en ese contexto, había uno que no tenía buenos sentimientos. Yo creo que nadie quiere hacer el papel de Judas, ¿cierto? Pregúntale de al lado, ¿a usted le gustaría ser Judas? Pregúntele, no sé. Yo creo que nadie quiere ser Judas. Porque, pues creo que Judas encarna o revela, por decir de alguna manera, una dimensión humana que yo creo que no es muy favorable, o sea, pero que sin embargo está ahí metida, está ahí. Usted puede verse en un momento determinado actuando de una manera en la que usted está repitiendo los gestos, los sentimientos y las acciones de Judas. La primera de ellas, traicionar al amor. Traicionar al amor. A alguien que te ama. Traicionar al amigo. Traicionar la bondad. A alguien que es bueno. Traicionar a alguien que es inocente. Traicionar al inocente. Traicionar es ir en contra, o sea, ir. ¿Y cómo traiciona Judas? Mire, ¿cómo llega Judas a volverse un traidor? Cuando básicamente permite que lo que se imponga es su criterio personal, su forma de creer que así son las cosas, su forma de pensar, su forma caprichosa de actuar. Es decir, mire, cualquiera de nosotros se puede convertir en un Judas cuando comienza a asumir ese tipo de actitudes con las cuales se está escuidando a sí mismo, salvaguardando a sí mismo, está escuidando sus intereses personales. No está amando.
Entonces, Judas lo que estaba era cuidando sus intereses personales, lo que él creía que era importante, y a la manera como él lo creía, a la manera como él le parecía. Y uno en cualquier momento se puede convertir en un Judas, o sea, en cualquier momento uno llevado por ese ego, por esos afectos mal encaminados, desordenados, esos egoísmos personales, uno puede convertirse en un traidor. Que causa dolor. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Esto duele en un contexto de amistad verdadera. Mire que Jesús no está humillando a nadie, Jesús no quiere, es más, Jesús no quiere ni siquiera, no quiere actuar de tal forma que incluso exponga al culpable, ni siquiera expone al culpable ante el odio de los demás, de una manera muy delicada. Señala una situación muy dolorosa. Pedro, que quería darse cuenta de todo, porque claro, uno ¿cómo se siente de mal? ¿Cómo se siente usted de mal que estando en una relación tan íntima, tan profunda, a usted le digan, como si yo le dijera al grupo de los sacristanes que hoy son los artistas de este día, uno de ustedes es un traidor? Ustedes comenzarían cada uno a mirar y a decir, este tiene cara, muestre a ver. ¿Usted también pensaría eso? Lo llevo para que vean como en un contexto de intimidad duele mucho el sentir que hay alguien que no quiere lo que todos queremos, que está en contra de la felicidad, que está en contra de la alegría. Alguien que va a su propio ritmo, a su propio... Y en las familias pasa mucho esto. Suele pasar en las familias que hay quien va es por su interés y no le importan los demás. Muy bien. Pero Jesús, ok. Juan de todas maneras se averigua el chisme. Le saca a Jesús. Jesús le confía a Juan su dolor. Más que por revelar al traidor, como por responder a una inquietud, pero ni siquiera por juzgar ni condenar, sino tal vez es el momento del amigo. Juan es un hombre bueno. Y tal vez es un momento, y sin embargo Juan lo dejó solo, ¿no? En Getsemaní salió corriendo igual. O sea, es la vulnerabilidad de todos somos vulnerables. Es la muestra, ese acontecimiento es la muestra clara de que todos en algún momento, por miedo, por lo que sea, nos vence cualquier situación y podemos vernos dejando solo a Jesús. Jesús manda a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y lo manda a salirse. A veces la gente no entiende por qué el contexto de esto. A ver, este contexto se da, acuérdense que se celebraron 3 rituales en esa Pascua. Jesús primero cumple los ritos judíos. Entonces pasa la primera copa, pasa la segunda copa y el acto de la nueva alianza se da en la tercera copa. No se da en la primera, no se da en la segunda, se da en la tercera copa. O sea, cuando Judas sale, él sale entre la segunda y la tercera copa. ¿Lo entienden? Eso quiere decir que todavía no se había dado la consagración. Jesús todavía no se había entregado
cómo no había entregado su cuerpo y su sangre. Judas sale antes. Pero Jesús, inmediatamente sale Judas, se entiende que Judas sale a consumar lo que va a pasar con Jesús. Él sale a consumar el hecho de la muerte de Cristo. Sale a hacer que esto ya sea una realidad. La pasión se desarrolle en las acciones de Judas. Entonces Jesús le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Es la actitud de quien ya sabe que eso va a pasar. Es triste, ¿no? Entender que eso es como cuando de pronto una familia le tiene que decir a uno de los familiares que han luchado por él, que han tratado de ayudarlo, que han tratado y que le han, porque usted cree que Jesús en los 3 años que Judas estuvo a su lado no luchó por Judas. ¿Usted cree que Jesús no luchó por Judas? No trató de ayudarlo a que sanara su maldad, a que cambiara su mentalidad, a que dejara de ser así. ¿Usted cree que Jesús, 3 años al lado de él, de Judas, no procuró, no buscó ayudarlo a cambiar? Y de hecho hubo momentos en que Judas se portó bien. Hasta milagros hizo. Sí, Judas hizo hasta milagros. Acuérdese cuando los discípulos, los 72 discípulos fueron y hicieron y vinieron y le contaron a Jesús todos los milagros que habían hecho. Judas estaba ahí haciendo milagros. O sea que hacer milagros, ni siquiera hacer milagros, es garantía de fidelidad. Imagínense. En la batalla, Cristo luchó por Judas hasta el final. Hasta el final luchó por Judas. Recuerden claramente cuando después de esto se van al Getsemaní y aparece Judas consumando el acto. Besa a Jesús en la mejilla y Jesús le habla directo al corazón. Judas, con un beso me entrega. Diciéndole, yo ya sé lo que estás haciendo. Con un beso me entrega. Y sin embargo está tratando de hacerlo reaccionar. ¿Por qué no detenemos un poquito en esto? Porque, a ver, tenemos que ser humildes. Nosotros nos creemos buenos, pero nos puede ganar el yo, nos puede ganar el ego, nos pueden ganar nuestros afectos desordenados, nos pueden ganar. Créanme. Judas dejó crecer una realidad que finalmente lo venció y se convirtió en un payaso, en una marioneta de Satanás. Pero mire Pedro. Pedro es la imagen de la roca, el fiel, el que está ahí, el primero, Y continúa. Me buscarán y como les dije, así les digo a ustedes, ahora donde yo voy ustedes no pueden ir. Pedro le pregunta, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y Jesús le responde, a donde yo voy no puedes ir ahora. Me seguirás después, pero ahora no. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Si usted le pregunta a cualquiera de los que está aquí, si está pensando en traicionar al Señor en algún momento, estoy seguro que le va a decir, ¿a usted qué le pasa? ¿A usted qué? No, nadie está... ¿O sí? Cuando usted se casó pensando en que iba a traicionar a su marido o a su mujer, ¿sí? ¿Usted se casó pensando en eso? ¿Sí o no?
No sé si le pasó, no, yo no sé. Eso sí, a esos detalles yo ya no entro, pero hablemos de Pedro mejor, ¿no? Es como menos comprometedor, ¿no? Yo daré mi vida por ti. Oiga, esta frase se vuelve hasta frase de cajón romántica muchas veces. Yo daría mi vida por ti. Ujú. Y Jesús voltea y lo mira y le dice, es de las veces que es extraño ver a Jesús haciendo esto, pero es la relación de dos amigos. ¿Con que darás la vida por mí? Como diciendo, ay, mi hijo. No, no tanto no le creo, sino yo lo conozco. Yo ya lo conozco. Sí, usted tiene deseos bonitos, está. Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Jesús le está diciendo, yo conozco sus miedos, yo conozco sus inseguridades, yo conozco sus debilidades y sé que ellas le van a ganar. Pero cuando se haya levantado, confirme a sus hermanos. O sea, cuando ya haya pasado esto, reaccione. No se quede caído y sea maestro de rectificación, sea maestro de humildad. En ese sentido, Judas y Pedro son dos maestros. Pedro cayó, cometió el error, pero rectificó. Judas nunca rectificó. ¿De qué escuela es usted? Entonces, hay que aprender de Pedro a rectificar los errores. Vuelvo y se lo digo. Mire, para que sea un poquito más dramático, voltéese y se lo dice usted al otro. Dígalo, yo lo digo y usted lo dice al tiempo conmigo. Solo el diablo no corrige, dígale. ¿Lo entendió? Debemos aprender a rectificar. Hay que aprender a corregir. Todos nos equivocamos. La grandeza está en aprender a rectificar. Judas no rectificó, no corrigió sus malas decisiones. Por eso se suicidó, se condenó. Hay que aprender a corregir, a rectificar, para no dañar, para no herir, para no dañar a nadie. Aprenda a rectificar. Sí, se equivocó, sí. Y si se equivoca 70 veces en el día, ¿qué hacemos? Dígame. ¿Ah? ¿Qué hacemos? Sí, 70 veces hay que rectificar. ¿Pero cuánto es el límite? ¿70 o qué? ¿Cuánto es el límite? ¿Hasta cuánto nos aguantamos esa rectificadera? Dígame, ¿hasta cuánto? Ok. Siempre que un hermano corrija, perdónelo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Nos enseña a nunca desalentar al que quiere cambiar, al que lucha por cambiar, a quien lucha por ser mejor. Ayudémonos los unos a los otros. No somos una reunión de perfectos, ¿o sí? ¿Ah? No. Somos una experiencia de frágiles, de débiles. Voltéese y le pregunta, ¿o usted no comete errores? Pregúntele. ¿O usted no comete errores? ¿Ah?
Muy bien, queridos hermanos. Eso es crecer. Hay que aprender a crecer, crecer, crecer. Siempre hay que rectificar.